aquí en el chat de pronto el enlace de Facebook para que lo compartan los compañeros. Tenemos varias preguntas por interno que ya no pueden acceder más a la sala virtual. Si me ayudan ahí la parte técnica, por favor. Muy bien, ahí en pantalla estamos proyectando nuestras redes sociales de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular. Es un gusto tenerlos en este espacio. Es nuestra primera conferencia o foro que abrimos de muchos que vendrán. Ya de una vez lo estamos invitando tanto de 15 días a otro foro. Luego vendrán charlas técnicas de temas muy específicos por miembros de la asociación y por algunos de ustedes que estamos el día de hoy compartiendo, que son expertos y conocen mucho del tema de rescate vehicular. La idea de esta plataforma es poder compartir conocimiento, poder aprender más, poder llegar a ser mejores en nuestro trabajo para servir a la comunidad, para ser más efectivos y eficientes en el rescate a la comunidad, que es a quien nos debemos, ¿no? Vamos entonces a empezar a dar por aquí. Yo creo que el ingreso ya está. Dejo de compartir esta pantalla. Vale, muy buenas tardes a todos y todas. Yo estoy en este momento en Bogotá, una tarde bastante fría con mucha lluvia por este sector. Tenemos varias personas en varias partes de Colombia, de América, por aquí veo a alguien de España, Perú, Chile, México. Bueno, qué chévere, tantos amigos vinculados al tema del rescate en vehículos. Les cuento que la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular fue constituida en mayo del 2016 por una iniciativa de grandes amigos apasionados por este tema del rescate. Llamaron a otras personas, entre esos me convocaron y logramos fundar y empezar a recorrer este camino. Ya este año cumplimos ya 4 años de un trabajo silencioso, muy local, acompañando a algunos equipos que han viajado a algunos campeonatos, como Bomberos Cali, Bomberos Medellín, Bomberos Voluntarios Bogotá. Y bueno, también hacían parte del equipo latinoamericano que hizo su historia en su momento y ayudó a crecer y a desarrollar todo ese tema del rescate en vehículos. Este año ya la Junta ha cambiado. La Junta cambió en el mes de marzo. Viene con nuevos objetivos, con nuevas líneas enfocadas al tema académico, a fortalecer los equipos locales y todos los equipos que nos quieran acompañar en este hermoso proceso. La Junta para este año quedó como presidente el ingeniero Carlos Hernández. Él es sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Bueno, ingeniero, hace parte del equipo de rescate vehicular de Bomberos Cali. Un gran amigo de hace mucho rato. También está Clara Alejandra Munera Betancourt, yo sé que muchos la conocen. Bombera, ella es tecnóloga en atención epistolaria, especialista en preparativos para emergencia, con mucha trayectoria en el tema de la atención epistolaria y el rescate. En su momento hizo parte del equipo latinoamericano. Otra persona que está en la Junta actual es Andrés Fernando Trujillo Salazar, sargento de Envigado, apasionado por el rescate en vehículos, hace parte del equipo de institución. Y bueno, también está Andrés Felipe Cunda, que es un miembro de la Cruz Roja, que ha trabajado mucho con el equipo de rescate vehicular de Bomberos Cali. También está el teniente César Puentes, bombero oficial de Bogotá, hace parte del equipo de rescate de esta disciplina. Bueno, por acá me faltó Henao. Henao también está en la Junta, sino que es ponente, entonces lo iba a presentar ahora, pero está Jorge Henao, Jorge Henao Jaramillo. Él es bombero oficial de Bomberos Medellín, ya ha participado en un mundial y bueno, tiene mucha experiencia, son grandes amigos todos ellos. Ese es, poco a poco nos vamos a conocer, ahí están nuestras redes, hay varios miembros ya inscritos en la asociación. La idea es invitarlos a ustedes a que se sumen y a que vengan a trabajar con nosotros. Creo que no les voy a quitar más tiempo, los voy a dejar en compañía en este momento de nuestro presidente, el sargento ingeniero Carlos Hernández, para que les dé un breve saludo y la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. En esta sala está completamente llena. Ya lo están siguiendo por nuestra red social, por Facebook puntualmente, que lo estamos transmitiendo en vivo. Gracias y Carlos.
Gracias, Edison. Bueno, bienvenidos a todos. Qué gusto ver la acogida que han tenido a esta invitación. Encontrar que se superaron las expectativas de personas que iban a llegar a escuchar esta charla de estas dos personas expertas en el tema. Y bueno, la invitación es a que vamos a seguir entregando contenido para todos ustedes. Pensábamos primeramente en Colombia, pero pues gracias a la acogida y a la gran cantidad de multiplicadores de esta información, de estos enlaces, pues tenemos gente también de otros países y bienvenidos todos. Tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Esperamos tener una hora y media teniendo en cuenta las preguntas también para que compartamos, para que construyamos conocimiento entre todos. Sé que la situación sobre el COVID no va a acabar a pesar de que en Colombia ya estemos levantando algunas restricciones. Entonces debemos inclusive reforzar nuestras medidas de protección personal y nuestros procedimientos operativos en la calle, porque básicamente nosotros estamos entregando este conocimiento a los bomberos, rescatistas, que están en la calle día a día atendiendo estos casos y sirviendo a la comunidad. Entonces necesitamos que se mantengan a salvo y se mantengan saludables. Y por eso mismo queremos compartirles esta charla. Los invito una última vez a que sigan nuestras redes sociales para que estén pendientes del contenido y las charlas y lo que vamos a seguir haciendo este año y los próximos. Otra vez, gracias y espero que esto sea de su agrado para todos. Listo, Carlos. Muchas gracias, mi sargento, por el saludo. Bien, bueno, la gente se sigue conectando. Nos inscribieron más o menos a nuestro correo 1.300 personas. Ahí van llegando para compartir. Igual va a quedar grabado este foro puntualmente. Entonces, sin más preámbulo en el tema que nos compete hoy el día es el tema de atención de pacientes por COVID en el ambiente prehospitalario y el rescate vehicular. Tenemos dos grandes ponentes que trabajan día a día enfrentando este reto que nos puso el mundo en el tiempo actual y bueno, que nos invita a protegernos, a ser mejores, a cuidar a nuestra familia, a cuidar a nuestro equipo para poder dar una adecuada respuesta. Entonces, para mí es un gusto presentar a un gran amigo, Jorge Henao Jaramillo. Él es bombero de la ciudad de Medellín, del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Él es coordinador del equipo de rescate vehicular de Bomberos Medellín, es instructor en esta especialidad, es docente universitario y bueno, tiene una hoja de vida bastante larga, pero no vamos a contarla acá completamente. Le doy paso y bienvenido y gracias por lo que vamos a compartir el día de hoy, Jorge. Bueno, Capi, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me alegra mucho que se estén conectando y que podamos compartir conocimientos todos. Más que todo en este tema que es muy nuevo para todos. Todos los días salen temas diferentes, apreciaciones distintas. Vamos a intentar compartir unos conocimientos importantes, unos tips y básicos para las atenciones de las emergencias. Pero yo quería arrancar mi charla con un caso de una emergencia real. Un accidente de tránsito hace pocos días a las afueras de mi ciudad, en la cual se presentó dos lesionados, uno de ellos atrapado, y quiero que veamos el video y pensemos en el mismo, qué podría pasar si ese mismo caso nos toca el día de hoy o mañana. Como mirar qué pasa con el distanciamiento social en ese tipo de casos, cuál sería el método de trabajo ideal para el personal de primera respuesta, si a usted le tocara atender ese caso, ¿qué harías en ese caso? Solamente vamos a ver los minutos posteriores al accidente, un par de minutos después del accidente. Vamos a empezar a rodarlo. Espero que todos estén escuchando bien y me vean bien.
Bueno, ¿por qué quería abrir con este caso? Es un caso fácil y sencillo de manejar por un equipo de rescate, pero cuando no tenemos conocimiento o no tenemos las herramientas adecuadas o no tenemos la formación, el equipo de trabajo adecuado, basamos todo en buenas iniciativas y querer hacer bien, como todos los ciudadanos que estaban en esa escena. Todos querían ayudar a la persona que se encontraba atrapada, pero muchas veces podemos hacer parte del problema. Fácilmente cualquiera de las personas puede haber sido lesionada gravemente, bordes filosos en esa escena, muchos vídeos, no estaban cumpliendo el aislamiento social, fluidos corporales del paciente. El paciente tenía lesiones en sus piernas, las cuales sangraban un poco. Entonces, ¿qué buscamos en la asociación? Unificar criterios, que tengamos todos un espacio para poder trabajar, compartir, aportar, y que este mensaje de rescate y de trauma lo podamos compartir desde el recóndito más pequeño de todo Colombia, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, que tengamos acceso a información. Entonces, lo importante es que en esta red de la Asociación Colombiana, que hoy hemos querido volver a construir, a trabajar fuertemente por este propósito, es que todos nos volvamos integrantes y todos hagamos crecer la asociación con nuestros conocimientos desde cada una de nuestras partes. Como el tema que nos atrae hoy es el manejo del COVID en algunos pacientes, vamos a empezar a hablar del tema. Voy a hacerles a compartir una pequeña presentación y la vamos a ir rodando juntos. Entonces son las medidas de protección para pacientes con COVID. Al igual vamos a hablar primero qué es el COVID, qué será eso, cómo se comparte, cómo podemos salir contagiados. Entonces empezamos que el COVID es un virus zoonótico, que por lo que tenemos a ciencia cierta, porque todos los días sale información diferente del tema, se empezó en China y de ahí empezamos a regarlo por todo el mundo hasta la pandemia que tenemos en nuestro momento. Y grandes partes de nuestro país están afectadas. Nosotros tenemos unos brotes grandes al sur y al norte del país. También en la ciudad capital tenemos unos brotes considerables. Y muy probablemente esto no se vaya a detener rápidamente, como le decía ahorita Carlos en la apertura de la charla. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? El COVID se nos puede transmitir a nosotros principalmente por dos formas. Uno es el contacto de superficies contaminadas con COVID. Un paciente tose, estornuda sobre una superficie y luego tú vas, tocas esa superficie y con tus manos, pues si las llevas a las mucosas de tu boca, nariz o los ojos, es una forma como nos podemos contagiar. Y el segundo, que es bastante importante para nosotros en el ámbito prehospitalario y de rescate, es la aerosolización. Vamos a mirar qué son esos dos temas, pero importante sobre la aerosolización y la contaminación de superficies es cómo vamos a prevenirnos de salir contagiados. Entonces, en las superficies, esta imagen es muy diciente, es de un journal de medicina hace poco que estuve consultando para la presentación, y me decía cuánto tiempo más o menos podía estar el virus activo en las superficies diferentes. Y es esa analogía a las superficies que fácilmente tiene un vehículo. En un vehículo encontramos fácilmente superficies de plástico, o superficies de cristal o vidrios, madera, aluminio, metal diferente, y también con los materiales con los que vamos a trabajar. Entonces mínimo vamos a trabajar con unos guantes quirúrgicos o guantes de paciente, y en el menor de ellos el tiempo que menos dura es sobre los guantes quirúrgicos, y de pronto el aluminio podría estar activo hasta por 8 horas, con capacidad de replicarse en su cuerpo. Pero en los vehículos podría durar días enteros. Si yo tengo un vehículo que trae un parqueadero, una temperatura no muy baja o no muy alta, el virus va a estar pudiendo vivir al interior de ese habitáculo por 4 o 5 días perfectamente. Entonces, si una persona se subió a ese vehículo hoy y ese vehículo conducido por otra persona colisiona mañana o pasado mañana, aún podríamos tener la posibilidad de contagiarnos en la atención. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esas situaciones nos afecten de una manera considerable? Entonces, primero el contacto, es disminuir el contacto ante todo. El distanciamiento social es una de las medidas más efectivas que tenemos para no contagiarnos del COVID. Y a mejorar en gran capacidad nuestros hábitos de aseo. Lavado de manos, hacer limpiezas constantes, tanto en nuestros vehículos, los que trabajamos en organismos de primera respuesta como bomberos, servicios de atención prehospitalaria, hacer desinfección de nuestros vehículos, de nuestras herramientas con constancia, no solamente una vez al día, sino antes o después de cada atención.
sería ideal. Dejar que los vehículos y nuestros equipos en general estén ventilados, que el sol entre a todos los sitios. Y yo les ponía ahí al final como nuevos equipos de protección personal, pero no es que sea algo nuevo, no es que sea un equipo que nos acabamos de inventar para el COVID, sino que equipos que en muchas ocasiones no teníamos presentes para hacer las atenciones en atención prehospitalaria o para hacer las atenciones de rescate vehicular. Antes de seguir, le voy a pedir un momento al capitán Dusan, que es nuestro moderador. Vamos a colgar un par de preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, para que ustedes interactúen con nosotros. Y en el transcurso de la charla, seguro que podremos despejar esas dudas, pero nos interesa también saber su apreciación y qué piensan de ese par de preguntas muy sencillas que tenemos ahí. Cómo podemos de pronto mejorar nuestra respuesta y ser un poco más seguros. Entonces, mientras tanto, creo que el capitán las puede ir subiendo o los encargados de las redes sociales para que por favor lo hagan. Listo, Jorge, no te afanes, ya enseguida la subimos y continúa, gracias. Listo, Capi, gracias. Bueno, entonces voy a hablar de un concepto importante que se llama aerosolización, y es un proceso o un acto físico de convertir como una sustancia en partículas muy pequeñas, muy ligeras, que pueden ser transportadas por el aire, y es lo que hacemos, es lo que yo estoy haciendo en este momento. En este momento estoy aquí hablando con ustedes, estoy generando aerosoles todo el tiempo, unas pequeñas gotículas de saliva que van saliendo de mi boca en el momento de la conversación. Y eso es bastante preocupante, porque si hay otra persona que estuviera acá cerca conmigo y yo fuera portador del COVID, hay una gran posibilidad de que esa persona se pueda llegar a contagiar. Es un término que utilizamos mucho en medicina y se da para el contagio principalmente de virus y bacterias por medio de las gotículas de líquido pequeño. Lo más conocido, lo que nosotros podemos visualizar más fácil de la aerosolización es cuando alguien estornuda, que las gotas de saliva se dispersan por el ambiente en pequeñas partículas. Y es un momento complicado en el contagio. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir la aerosolización? Entonces, lo primero que queremos hacer es disminuir los procesos que generan oxígeno. Entonces hay unos equipos que utilizamos en los pacientes cuando tienen trauma, cuando tienen dificultad respiratoria por alguna patología. Más adelante Alejandro les va a hablar un poco más de eso, que generan pasar el oxígeno de un recipiente, de una bala de oxígeno, de un cilindro de oxígeno, podérselo pasar al paciente. Y eso lo hacemos por medio de un flujómetro que nos permite graduar cuál es la cantidad de oxígeno necesaria para dicho paciente. Entonces pensábamos que podíamos dar procesos de aerosolización por encima de 6 litros por minuto cuando utilizamos en los pacientes, y ahora estamos dando cuenta que puede ser procesos con mucho menos oxígeno. Digamos que a partir de los 3 litros por minuto podemos generar aerosoles. Hay que tener una precaución importante con eso. Los equipos de protección personal para rescate, pues yo creo que la mayoría los conocemos, pero son esencialmente equipos de trabajo de protección gruesa, de protección grande para partículas grandes o para mecanismos de acción grandes sobre nuestro cuerpo, como el casco, las gafas, equipos o camisas, chaquetas de manga larga, pantalones manga larga, botas. Pero a estos equipos de protección personal ya tendremos que utilizar otros equipos adicionales. Mascarillas tipo N95, mascarillas quirúrgicas, de pronto unos equipos Tyvek como el que a veces utilizamos en materiales peligrosos para evitar el contagio, principalmente los que están más cerca del paciente. Y otro que me ha gustado mucho, que venimos desarrollando hace poco, son los métodos de barrera. Es como yo coloco una barrera entre mi paciente y yo, como me aíslo del paciente. Y este tema del plástico es una fotico que alcanzan a ver ahí, que les dejé. Es un simulador, y lo que hacemos muchas veces en rescate vehicular es utilizar plástico para cubrir los pacientes. ¿Y qué buscábamos con el plástico en ese entonces? Que las pequeñas partículas de pintura, de lámina, pequeños vidrios, no caigan sobre el paciente. Pero ahora podemos utilizar ese plástico también para disminuir el contagio que me puede brindar ese paciente hacia mí. Los aerosoles que el paciente vaya a generar pueden ser encapsulados un poco más en el plástico. Y en el caso de que tengamos que ponerle oxígeno, pues el plástico no es sino hacerle un pequeño agujero, por ahí pasar la manguera del oxígeno, y de pronto es un método de barrero que puede ser importante o puede ser necesario en algún caso. Vale resaltar que cualquier elemento de protección personal que tú coloques sobre tu paciente va a hacer la atención un poco más difícil, va a ser más estresante el trabajo para el paciente y va a ser más difícil el trabajo para el equipo en general. Pero esos métodos de barrera creo que es importante que los tengamos en consideración. Si vamos a hacer manejos avanzados de la vía aérea, podemos utilizar unas cajas acrílicas o llamadas Taiwan Box, que fueron desarrolladas para ese proceso. Yo creo que es un tema que lo podemos tocar un poco más a profundidad más adelante.
Con la aerosolización a mí me generaron muchas dudas y empecé a buscar cómo hacer si yo tengo un paciente que esté saturado, que evidentemente tengo que colocar oxígeno, ¿cómo hago para generar menos aerosoles? Entonces empezamos a ver que colocaban máscaras de no reinhalación o máscaras con reservorio como el que tenemos ahí en la imagen, y sobre la máscara colocaban tapabocas quirúrgicos como el que tenemos también en la imagen. Y un día hice el ensayo, me puse la máscara y me puse el tapabocas. No lo toleré más de un minuto, porque los elásticos del tapabocas empiezan a tirar de mis orejas y me empiezan a generar dolor. Entonces alguien por ahí vi un videito cómo lo hacía y me pareció importante traerlo. Es cortar el tapabocas, quitar los elásticos del mismo con unas tijeras, utilizar unos microporos para poderlos sujetar a la máscara y de esa forma evitar que el paciente se vaya a tener que retirar el tapabocas quirúrgico porque le esté molestando, generando dolor. Es una forma muy sencilla de utilizarlo y la gran cantidad de aerosoles o una gran cantidad de ellos van a quedar entre la máscara y el tapabocas quirúrgico que tenemos en esta imagen. Y aquí tengo mi modelo favorito, ese es mi hijo, me sirvió de modelo para las fotos, que es si pongo el oxígeno a fluir, pues gran cantidad de los aerosoles que salgan por las válvulas de exhalación de la máscara van a quedar atrapadas en esa forma. Entonces hay otro mecanismo que podemos mirar ahí que es muy sencillo y es muy fácil de hacer por cualquier servicio de atención prehospitalaria o trauma y disminuir un poco esa carga de aerosol que genera nuestro paciente. En los elementos de protección hemos hablado mucho de eso, sale cada día un tema diferente sobre elementos de protección personal. Voy a basarme más en lo último de la gráfica, que es los FFP2 o N95, que tienen la capacidad de filtrar gran cantidad de material que vaya a entrar a nuestras vías respiratorias, pero hay que tener en cuenta una cosa con los N95, que ellos pueden ser de dos formas, los N95UV o los N95 solos. Cuando tengamos en primera respuesta un tapabocas N95, que no es de valvular, el que está en la imagen ahí al lado derecho, es valvular, es un N95 sencillo, tiene la capacidad de filtrar a mi inspiración y a mi exhalación. Con los N95 valvulares, para que lo tengan presente cuando vayan a colocar esos tapabocas de pronto en nuestros pacientes o en los servicios de emergencia, si el tapabocas tiene válvula, a la exhalación no va a ser eficiente para el filtrado, porque la exhalación va a salir por la válvula, entonces no va a ser eficiente. Me parece importante que lo tengan porque en algún momento vi un paciente que era sospechoso de COVID con un tapabocas N95 valvular, entonces no cumplíamos realmente lo que queremos hacer este tipo de tapabocas. Lo que les muestro en la gráfica es la capacidad de filtración que puede tener esos dispositivos, ya sean caseras, quirúrgicos o N95, y lo que se muestra en rojo en la gráfica es cuánto dejan de filtrar, o sea, cuánto realmente pasaría a mi cuerpo. Miramos que los N95 dejan de filtrar cerca de un 30% de diferentes sustancias y ahí va cayendo la escala de protección. Pero ¿por qué me importaba saber sobre los N95? Porque me dicen que si me pongo un N95 ese es el mayor nivel de protección que yo puedo tener fácilmente. Y empecé a mirar qué tiene el N95 por dentro. Y digamos que los poros que tiene el tapabocas, que tiene el filtro, van a medir 0.3 micras. Son unos poros muy pequeños que van a parar la gran cantidad de polen, de polvo, de partículas que van a pasar hacia el respirador. Pero entonces quise mirar cuánto medía el coronavirus, que es como el tema que nos trae hoy. Y abajo les muestro que el COVID-19 tiene una capacidad o una medida cercana al 0.06 micras o al 0.114 micras. Entonces, en teoría, por los poros del N95 podrían atravesar fácilmente los virus del coronavirus o del COVID-19. Pero es importante tener en cuenta que es que el COVID no tiene alas, el COVID no va volando por ahí buscando una máscara donde entrar, él siempre va transportado por unas gotículas de saliva. Entonces, si yo paro esa gran cantidad de gotículas, pues la facilidad grande es que no vaya a ser contagiado. Pero tengan en cuenta que el N95 en teoría no pararía las partículas del COVID si andaran por ahí sueltas en el ambiente. La ventaja es que ellas normalmente van pegadas a las gotículas que estamos generando o los aerosoles que les mencionaba anteriormente. Y ahora vamos a entrar un poco al tema de rescate, y eso es como un preámbulo de toda la charla, igual de lo que también les va a hablar Alejandro más adelante. Y el objetivo del rescate, de un rescate vehicular, es atender a un paciente rápido, seguro y eficiente, utilizando procedimientos simultáneos. Sí, ya les voy a hablar un poquito sobre el grupo de rescate, o sea, qué sería un grupo de rescate ideal para poder garantizar la supervivencia de nuestro paciente. Entonces, unir 6 recursos, 6 personas, 5 personas, 7, dependiendo de los esquemas de trabajo que cada uno que tengan.
que nosotros recomendamos y utilizamos esquemas de trabajo de 6 personas para poder atender a un paciente y darle una capacidad de supervivencia. Pero hay una cosa supremamente importante. Por más complejo que esté mi paciente, por más emergente que esté, por más inestable que esté, hay un término de un compañero que decía que en pandemia no hay emergencia. Si yo por hacer la atención lo más rápido posible, siendo eficiente y rápido en el rescate, caigo en contacto con, no sé, biológicos del paciente, en este caso el COVID, y me enfermo, pues la pérdida para la sociedad va a ser bastante difícil. Porque entrenar nuevamente un grupo de primera respuesta, un grupo de paramédicos, un grupo de bomberos, un grupo de rescatistas, a la comunidad le tomó mucho tiempo darnos esa formación que tenemos en este momento. Y su recurso en su comunidad va a ser muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado, que una cosa es hacerlo rápido y seguro, pero nunca saltando las medidas reales de protección que tendremos que utilizar para la atención. ¿Cómo se compone un equipo de rescate? Esta es una foto del equipo de rescate vehicular de Bomberos Medellín, en una representación que hicimos de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular en el hermano país de Paraguay. Y a nuestra izquierda en la foto está el presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular, un gran amigo, Carlos Brites. ¿Qué es un equipo de rescate vehicular? En el caso de nosotros son 6 personas, las cuales buscamos un objetivo, es rescatar a alguien de una manera eficiente y rápida. Está compuesto por un mando, por un comando que va a coordinar todas las operaciones de rescate, por 2 paramédicos o técnicos en salud o sanitarios, dependiendo de como los mencionemos en cada uno de nuestros países. Un grupo de 2 técnicos, que son las personas encargadas del corte del vehículo, de la operación de las herramientas en general, y una última persona, si no ser uno de los más importantes para mí o el más importante en la operación como tal, es el logístico, que es el que nos va a proveer de todos los materiales y todo el equipo. Entonces, ¿qué hacemos en un equipo de rescate? Es trabajar todo ese recurso humano, es buscar que ese recurso humano se junte con el objetivo de rescatar a esa persona de la manera más eficiente. No necesitamos mucha gente, con 6 es más que suficiente. Lo importante es aplicar unos buenos protocolos y un buen entrenamiento. Y retomo el video que les mostraba al inicio. Allí podíamos tener 6, 10 personas intentando rescatar a este conductor, pero no eran eficientes, no tenían las herramientas, la capacidad, el conocimiento para poderlo hacer. Y les traigo un protocolo que es uno de los más sencillos, que son 6 pasos en general. Es un protocolo que venimos siguiendo muchos organismos de rescate a nivel internacional. Pero ya este protocolo ya le hice como una nueva intervención, que me parece importante. Lo primero, al llegar a la escena de cualquier accidente de tránsito con personas atrapadas o en general con cualquier tipo de accidentes, es evaluar y hacer segura la escena, controlar todos los riesgos. Pero hasta hoy, bueno, hasta que empezó esta pandemia, nunca tendríamos un riesgo biológico tan latente en los vehículos. Por ello lo metí en el protocolo entre el primer y el segundo paso, que tenemos que hacer la prevención del COVID inicialmente para el grupo de paramédicos que van a estar en contacto con la víctima. Ellos tengan sus equipos de protección personal, estén debidamente protegidos para poder ingresar al vehículo. Ya hago la estabilización y el acceso inicial de esos paramédicos. Pero si no tengo un buen protocolo de protección para ellos, lo que va a pasar es que en un par de días pues ellos se van a contaminar. Posterior la contaminación la van a traer a mi estación o a los cuarteles de bomberos que ustedes tienen o a las unidades de emergencia, y de ahí en adelante todo el equipo de trabajo va a ser no va a poder operar adecuadamente, van a tener que entrar en cuarentena, muchos se van a enfermar gravemente y es una cosa que no podemos permitir. Es importante que en sus protocolos de rescate vehicular hagamos una salvedad en este caso de cómo manejar el COVID y las personas que van a intervenir en el manejo del paciente, cómo los vamos a proteger. Si seguimos en el protocolo sería manejar vidrios, creación de espacios, al final sería acceso total y después del acceso total vamos a hacer la inmovilización y la extracción del paciente. Ahí no solamente los paramédicos, no solamente el personal de salud va a tener contacto con el paciente. Entonces, nuevamente tengo que buscar en mi protocolo cómo voy a manejar ese paciente. Si al interior del vehículo lo voy a seguir manejando con el plástico y cuando lo saque del vehículo se lo voy a continuar al paciente, o si el resto del equipo en ese momento, cuando tengamos el acceso total, va a cambiar su nivel de protección y va a aumentar su nivel de protección para estar un poco más seguros. Es importante que nuestros protocolos los revisemos y miremos cómo hacer nuestro equipo de primera respuesta lo más seguro posible. Les quise traer también esta imagen. Esto es una salida de competencia que hicimos en algún momento y es la reunión tripartita,
que es la reunión tripartita, se da en los primeros pasos después de acceder al paciente, de ingresar al paramédico, de tener la escena lo más seguro posible. Como ven en las escenas, los vehículos ya están estabilizados y la reunión la estamos haciendo 5 personas porque el sexto ya estaba con el paciente, no se alcanza a visualizar muy bien en la imagen. En esta reunión tripartita, yo le aconsejo a los mandos o a los coordinadores de operaciones de rescate vehicular y de trauma que toquen el tema del COVID. Es un paciente posiblemente que tenga contagio con este virus. Entonces, en la reunión tripartita, yo personalmente lo vuelvo y lo tocaría. Tengamos precaución, no nos acerquemos al paciente, disminuyamos los aerosoles, busquemos la forma de estar más seguros y hacer un recuento nuevamente de esto. No hacemos nada con hacer un rescate eficiente en 20, 30, 40 minutos y pasar 15, 20 días, un mes, 2 meses o 3 en un centro hospitalario. Entonces, para los mandos, ese consejo importante, cuidar bien a su equipo, cuidar bien sus herramientas y atender bien sus pacientes. Yo creo que esto es lo que les quería traer hoy como intervención. Son unos conceptos básicos sobre el COVID y sobre el rescate vehicular. Y la idea es que en las próximas charlas podamos hacer más énfasis en algunos temas de ellos ya propios del rescate. Creo que ya los voy a dejar con Alejandro. Alejandro es un gran amigo que nos va a seguir acompañando en la charla de hoy, hablándonos un poco, siguiendo como en la dinámica cuando yo llegué. Digamos que ahí estamos hasta la atención del paciente, hasta llegar al paciente, hasta montar sistemas de protección. Pero ya cuando vamos a atender a nuestro paciente víctima de trauma, ¿qué vamos a hacer con él? Y ese tema lo va a tocar Alejo. Le voy a dar paso al capitán Dusan. Espero enseguida rever sus preguntas. Vamos a tener un espacio para preguntas al final. Capi, ¿me copias por ahí? Claro, Jorge, aquí estoy. Mi hermano, muchas gracias. Muy buena tu intervención, muy oportuna. Gran frase la que decías, que en pandemia no hay emergencias. Realmente es eso, llevarnos al cuidado de nuestro equipo antes de salir corriendo a cualquier intervención. Es parar, pensar, es saber que en casa nos esperan, que el equipo nos espera, que la ciudad nos necesita, y sería una gran pérdida que alguno de nosotros salga enfermo, contagiado, lesionado por alguna de estas circunstancias. Excelente. El tema de los protocolos, sí, creo que esa es la clave. El tema de los protocolos, ser muy claros, que todo el personal los conozca, que todo el personal sepa qué equipo de protección, cuándo se debe usar, cómo me voy a aproximar. Y bueno, creo que esa es la gran enseñanza para que estemos socializados y compartamos. De pronto más adelante. Y una última cosa, era que el ejemplo que yo les doy cuando hago unas charlas como estas, a primera respuesta, digamos que hace poco atendimos un grupo de paramédicos, de tecnólogos en atención prehospitalaria, y uno tenía 6 años de servicio, experiencia en la calle, más 3 años, 4 años de universidad. Yo les hacía el ejemplo, ¿cuánto nos demoramos en volver a recuperar esa experiencia que usted tiene si usted sale de circulación? Entonces, cuidémonos, que lo más importante es nuestra salud, y un abrazo a todos los que están pendientes de la conferencia. Muchas gracias y... Vale, Jorge, muchas gracias. Ahí están la pregunta puntual está para que la vayan contestando. Igual en nuestro Facebook pueden contestar con una manito la primera, con un me gusta la segunda, con un me encanta la tercera, la que consideren que es para ir sacando una tabulación con respecto a estas preguntas. Bueno, tenemos saludos de todo lado. Hay gente de Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela, España, de diferentes ciudades de estos países. Un saludo grande, fraternos de Colombia. Sé que todos estamos enfrentando esto. La gente de España, que la vio bien dura también en este momento, Perú, Brasil, Chile, que estaban complejos. Nosotros acá, hoy ya sale el reporte de nuevas víctimas, y ya nuevas víctimas, nuevos contagiados realmente en Bogotá o en Colombia. Hoy tenemos 28.236 personas, es el último reporte que da nuestro Ministerio de Salud el día de hoy. Hay personal de salud, personal de primera respuesta afectado por este tema. Bien, por favor pueden hacer sus preguntas, bien sea por el Facebook o aquí en el chat. Las estamos recogiendo, hay unas personas encargadas de eso. Al final la transmitimos a nuestros ponentes y pues abrimos los micrófonos, el espacio para compartir con ustedes. Es la oportunidad de darle espacio a un gran amigo, al doctor Alejandro Gómez. Alejandro es bombero, tecnólogo en atención prehospitalaria, luego hizo medicina, es médico cirujano, es docente universitario. Bueno, un gran amigo que tiene una carrera como docente, como instructor en muchos escenarios. Es un gusto tenerlo en este espacio y bueno, nos va a compartir y profundizar más de este riesgo que podemos tener en el tema
de enfrentarnos al COVID. Entonces, los dejo, bienvenido Alejo y el micrófono es tuyo. Gracias, Capi. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de compartir en la tarde de hoy con ustedes. Voy a hablar un poco de algunos aspectos que me parece importantes de la atención de los pacientes que están atrapados o que son víctimas de accidentes por colisión. Yo estoy absolutamente seguro que la gran mayoría están esperando una relación directa con la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, de ese tipo de eventos, pero hay algunas cosas que yo quería compartir con ustedes previamente que considero son bastante importantes, especialmente porque he sido un crítico de la forma en la que se hace la integración entre todo el proceso de rescate y la atención de pacientes. Se ha avanzado mucho, pero hay algunas cosas que tenemos que ponerles bastante atención y eso es lo que vamos a revisar a continuación. En consideración entonces, esto es un problema de salud pública. Los problemas de salud pública los hacemos evidentes cuando empezamos a cuantificarlos y este es un problema muy grande. En la gráfica que les traigo y con las que arranco es la mortalidad que ocurre como consecuencia de accidentes de tráfico. Encontramos en la línea o en la parte de la izquierda el número de muertos, abajo donde aparece 65, 70, 75 son los años, que está dividido en media década de 5 años, y a la derecha la tasa. Como ustedes alcanzan a observar, la mortalidad ha tenido un comportamiento variable desde los años 65 hasta el año 2020, pero realmente hay un punto de inflexión donde se llega a la tasa más baja, que fue en el año 95, para luego empezar a subir de manera muy importante y parecería exponencial. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque esto va mucho más allá de estar solamente atentos a la forma o la técnica en la cual vamos a aproximarnos a un vehículo, cómo vamos a trabajar o qué vamos a hacer para lograr disminuir la mortalidad. El quehacer nuestro se justifica definitivamente en la disminución de la mortalidad y ahora tenemos un nuevo componente. Entendemos o vamos a entender que en las próximas semanas o meses, incluso algunos ya lo mencionan, la enfermedad que vivimos hoy en día en el mundo se tendrá que convertir en una enfermedad que se considerará una enfermedad endémica. Eso significa que vamos a tener que aceptar que puede ser una enfermedad de presentación estacional y que vamos a tener que vivir con ella. Pero lo que es importante es que nuestros pacientes, a los que atendemos habitualmente, por la razón que sea, pues pueden llegar a tenerla. Entonces no podemos olvidar que la gente sigue teniendo enfermedad coronaria, que la gente va a seguir teniendo eventos neurovasculares y que la gente se va a seguir accidentando y que ese paciente que vamos a atender en ese vehículo, eventual y muy eventualmente y por los próximos años, lo vamos a considerar como un paciente eventualmente positivo, incluso si es un paciente que se encuentra asintomático. O sea que pensar en medidas como, por ejemplo, llegar a medir la temperatura de una persona que está atrapada o llegar a pensar en otras cosas, quizás no sea una buena estrategia en vista de que hay pacientes en fase presintomática, donde definitivamente medir la temperatura no es una buena idea y el tiempo nos dará la razón cuando nos empecemos a dar cuenta que las mediciones de temperatura con algunos elementos no validados parece que está siendo una medida bastante fútil. El doctor Donald Tronky, en el año de 1979 a 1983, desarrolla una serie bien interesante. En el estado de California, él empieza a verificar cuál es la forma en la que se distribuye la mortalidad de las personas. Eso le conocemos y le hemos conocido históricamente como la distribución trimodal de la muerte en trauma. Todo el mundo habla de ella, pero para nosotros es muy importante. De cada 100 pacientes que mueren como consecuencia de trauma, el 50% de los que mueren en la escena en los primeros minutos como consecuencia de lesiones que no son compatibles con la vida. El otro 50% está distribuido con muertes el 30% en las primeras horas y el 20% días después como consecuencia de síndrome de dificultad respiratoria asociada, por ejemplo, a la administración inapropiada de volumen prehospitalario e intrahospitalario, y son pacientes que suelen desarrollar también un SDRA, como se los he mencionado, falla renal, infecciones
y cualquier otra cantidad de cosas. Pero lo que ocurre o lo que está ocurriendo en este momento es que esta es una descripción del 83 y hay algunos artículos recientes que suponen que hay un cambio en esta distribución trimodal, incluso algunos mencionan que hay una distribución bimodal, entendiendo que muchos pacientes no tenían o no tienen este comportamiento tan como lo describe el doctor Tronky, entendiendo que entre 1979 y 1983 la forma en la que se llevaba a cabo el cuidado intensivo era una forma no tan apropiada como hoy, no había la posibilidad de lo que se puede brindar hoy y no se ha empezado, no se había manejado, no se había empezado con la filosofía de la reanimación de control de daño. ¿Qué quiero que les llame la atención? Que para aquel momento de la descripción del doctor Tronky, la mortalidad que se daba generalmente era por problemas de la vía aérea y el 25% por pérdida sanguínea. Eso justificaba que la evaluación inicial del paciente fuera el tradicional ABCDE, hasta que nos empezamos a dar cuenta que la mortalidad en trauma tenía otras consecuencias que iban a cambiar con el tiempo. Entonces, definitivamente nuestro quehacer en rescate vehicular y sobre todo en atención prehospitalaria se va a centrar desde la descripción inicial del doctor Tronky para el 50% de los pacientes por los que podemos trabajar o podemos hacer algo. Y si fuera una distribución bimodal, nuestra responsabilidad incluso va a también a recaer sobre los pacientes que van a tener una muerte posterior, porque quizá muchas de las intervenciones iniciales vayan a tener un efecto a largo plazo y eso es una cosa que tenemos que considerar y que es absolutamente necesaria. Al final, entonces, cuando me empecé a preguntar esto, me he dado cuenta que la mayoría del conocimiento que tenemos sobre cinemática del trauma, sobre biomecánica de las lesiones y sobre la forma en que deberíamos afrontar las lesiones en los accidentes vehiculares, tendría que tener una explicación y obviamente tendría que estar basado en medicina basada en la evidencia. Por eso me dio por hacer una búsqueda antes de poder hablar con detalle, para poder hablar sobre nuestro conocimiento bajo qué está cimentado, qué es lo que sabemos. Hay textos clásicos como el texto de PHTLS, el libro de PHTLS y el libro, el Orange Book o el libro de Fundamentos de Atención Prehospitalaria que se basa de la primera edición del libro de Farrington, dos libros de los que tuve la fortuna de ser editor en las ediciones en español. Y muchos de lo que sabemos sobre cinemática del trauma y biomecánica de las lesiones se hizo con literatura que es desde antes de los años 90. Entonces la construcción de los vehículos no es la misma de ahora, las vías no son las mismas de ahora y obviamente muchas cosas no son iguales y vamos a ver al respecto sobre esto que podemos establecer. Esto es una búsqueda que se hace en una base de datos, se llama PubMed y PubMed tiene la capacidad de filtrar cuántos artículos o cuántos hallazgos hay de acuerdo al tema inicial. Y hay unos términos que se llaman términos mesh, es una posibilidad de hacerlo con términos mesh o hay la posibilidad de utilizar simplemente una frase para poder buscar o hacer una búsqueda bibliográfica. Me dio por buscar la cinemática del trauma en accidentes vehiculares y encontré que han habido 25 resultados en publicaciones que arrancaron desde 1977 hasta el 2020. Lo que llama la atención es que hay una brecha inmensa después de 1977 hasta que se empezaron a generar algunos manuscritos. Créanme que la mayoría de estos manuscritos no son ni siquiera estudios, son solamente revisión muchas veces de tema que se basan en algunos otros artículos. Entonces no hay tanto en la literatura como para uno enriquecer la posibilidad de cambiar la forma en la que consideramos y en la que esperamos que la cinemática del trauma y la correlación con las lesiones cambie. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Quizás el artículo más importante de descripción, muy importante, fue realizado por un equipo de Singapur en el año 2007, donde habla de la biomecánica en accidentes de tránsito, las lesiones y la injuria, una perspectiva clínica. Me llama bastante la atención porque en diferentes localidades, bueno, en diferentes longitudes o latitudes del mundo, los vehículos son diferentes, la forma en la que la gente se accidenta es diferente y sin ninguna duda la cinemática y la biomecánica del trauma es diferente, sin contar algunos aspectos que vamos a revisar ahora en la relación entre las pruebas de choque, los maniquís o los crash test dummies y obviamente la correlación con lesiones clínicas. Una cosa son las pruebas de laboratorio que se hacen a partir de física con correlación a la clínica y otra cosa son obviamente los estudios clínicos que hacen esas correlaciones y son dos cosas diferentes que uno tendría que entender.
Esto me llama mucho la atención porque es el esquema de toma de decisiones. Cuando nosotros estamos atendiendo pacientes, tenemos que tener este esquema de toma de decisiones al cual nosotros le hicimos unas correcciones y las vamos a publicar recientemente. Esto fue publicado por el CDC y llamó la atención. Yo sé que no se alcanza a ver nada, pero lo voy a volver más grande en el paso 3. Solamente hasta el paso 3 se toman decisiones. Acá simplemente lo que se habla es de cuáles son las tomas de decisiones que se deberían tener en cuenta cuando un paciente tiene trauma para ser trasladado a un centro de excelencia de trauma donde se le pueda manejar sus lesiones. La primera tiene que ver con alteraciones de los signos vitales, la segunda son valoraciones de las regiones anatómicas y de lesiones obviamente importantes, y la tercera es relacionada con el mecanismo de lesión. Así pues, entonces, cuando se habla de accidentes vehiculares, solamente se tienen en cuenta algunas características que son, por ejemplo, accidentes automovilísticos de alto riesgo. La intrusión, por ejemplo, incluido el techo más de 12 pulgadas en el sitio donde la persona que estamos eventualmente rescatando o evaluando se encuentra, o 18 pulgadas en cualquier sitio del vehículo. Cuando buscamos la referencia a partir de la cual se hace esta recomendación, si es que había una serie de casos en los que ocurría, o esto se basaba en una estadística reproducible, la verdad es que muchos de estos datos son datos arbitrarios y no corresponden, por ejemplo, con algunas realidades importantes. Les voy a dar un ejemplo. Tradicionalmente, a algunos les gusta mucho documentar la longitud de la huella de frenado cuando hay un accidente para tratar de establecer la severidad de la cinemática. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque incluso podría ser peor cuando no hay una huella de frenado. Eso significa que el vehículo que colisiona ni siquiera alcanza a frenar y eso indicaría, por ejemplo, una disminución en la absorción de energía y obviamente un intercambio mayor de energía. Entonces esos aspectos es necesario tenerlos en comprensión y darle realmente importancia a lo que es importante. Hay algunas cosas que uno puede definitivamente traer a la discusión y que no tienen lugar a discusión, o sea que son obvias, y que cuando hay accidentes automovilísticos, la expulsión parcial o completa de un automóvil se considera que es un mecanismo de trauma muy importante. La muerte de un ocupante en el compartimento del vehículo es muy importante y en las latitudes del mundo donde se tiene la posibilidad de consultar la telemetría del vehículo y que demuestra obviamente una desaceleración importante o demuestra datos de velocidad y de desaceleración, pues será una herramienta fundamental. Pero como ven acá, no hay un desarrollo completo de otros mecanismos de trauma importantes, como por ejemplo las características del vehículo o algunas cosas que nosotros sí consideramos en nuestros países, especialmente en los países de vía de desarrollo del tercer mundo, que nosotros todavía tenemos vehículos con sistemas activos y pasivos de seguridad que son muy deficientes o inexistentes, y eso definitivamente tiene un impacto muy importante en la predicción de las lesiones. Cuando seguimos buscando, buscamos la predicción de las lesiones en las colisiones vehiculares y encontramos que el panorama es más desolador porque se empezó a escribir a partir del año 2000 y solamente se han publicado 13 resultados, o bueno, o más bien, se han publicado 13 papers. En el año 2020 hay dos y pues se han hecho dos a lo largo de este año. Parece que la pandemia tiene a la gente escribiendo porque parece que todo el mundo está muy desocupado, pero eso está bien, que se genere conocimiento aunque sea a partir de esto, pero realmente no son muchas. Entonces, como vemos, no se ha escrito mucho que sea por lo menos relevante y vale la pena hacer una redefinición de la cinemática del trauma porque lo que tenemos hasta ahora hay muchas cosas que nos hace falta poder identificar de manera correcta. Esto es una de las cosas que más me llama la atención, es que la mayoría de nuestro conocimiento se basa en pruebas biomecánicas o las pruebas de impacto. Entonces, cuando uno habla con ustedes, o muchos de ustedes, especialmente yo cuando hablaba con Jorge, que es experto en rescate vehicular, obviamente ustedes son expertos en el desarrollo y la descripción de las pruebas de INDECAP, por ejemplo, para cuando se desarrollan nuevos vehículos. Y maravilloso, pero la mayoría de ellas son pruebas físicas en términos de resistencia a gravedades, en términos de posibilidad de supervivencia de los pasajeros, basados en datos físicos. Pero cuando nosotros encontramos esto, Crash Test Dummies Prediction Injuries, se han publicado 53 artículos, parece que está muy bien, pero la verdad es que todos estos artículos no son artículos que se desarrollaron para la predicción de las lesiones en colisión.
muchos de ellos también son para caídas, muchos de ellos son para otro tipo de lesiones, entonces no hay muchos. Pero sí hay un artículo que llama bastante la atención, que es este artículo chino, donde hace una descripción de los simuladores que fueron utilizados o de los maniquís que fueron utilizados y de los modelos o de los nombres de los modelos, como el Hybrid 3, el Torrent M, el Sight 3, para poder describir o más o menos qué cosas se hicieron con ellos, impactos frontales, impactos laterales, impactos posteriores y la predicción más o menos de las lesiones. Y hay una cosa bien interesante. Yo sé que es una discusión que hemos tenido a cabo y es que siempre se dice que se hace para personas y a veces para niños incluso en sillas, pero una de las consideraciones que se tiene en cuenta es que desconocemos las características de las lesiones en poblaciones diferentes a las europeas. Los maniquíes tienen características masculinas de la fisonomía de un europeo. No sabemos cómo se comportan los obesos tras el trauma mayor, no sabemos cómo se comportan las mujeres, no sabemos cómo se comportan las mujeres de baja estatura, y ustedes saben la relación definitivamente que hay, por ejemplo, en el conductor, en la forma en la que asume la posición a la hora de conducir, por ejemplo, qué tan atrás tira la silla, qué tan adelante, cómo se puede proyectar arriba y hacia arriba, o en la parte hacia el salpicadero. Eso tiene que ver con la estatura, con la fisionomía, con las características del compartimento, y son aspectos que tienen que ser evaluados, que tienen que tener una comprensión por parte de la atención o del que hace la atención, del personal sanitario que hace la atención, porque también tiene que ser un aspecto que se tiene que tener en cuenta a la hora de abordar y eventualmente tener una toma de decisiones para poder hacer una extracción y eventualmente una liberación cuando el paciente se encuentra atrapado. Entonces, son preguntas que están pendientes porque tenemos que evaluar a la gente y nosotros hacemos una cosa muy característica siempre. Nos encanta la tropicalización de la evidencia. Entonces, cogemos todo, lo transformamos, lo convertimos, lo usamos y lo utilizamos con cierta naturalidad pensando que aplica. Nosotros somos diferentes en muchos aspectos y nosotros somos muy diferentes no solamente nosotros, sino que muchos de los vehículos que mandan a Latinoamérica también no tienen las mismas condiciones y equipamiento que tienen los vehículos europeos, donde se hacen algunas de las pruebas. En términos de seguridad activa, pasiva, tener, por ejemplo, frenos ABS, a mí me parece una grosería que hoy todavía podamos conseguir vehículos de concesionario sin algunas medidas activas y pasivas de seguridad que son requisito común en muchos de los países, por ejemplo, en la Comunidad Europea. Y a un valor mayor, que eso es lo peor. Entonces, Alejandro, señor. te interrumpo un segundo. Ahí cuando terminaste el tema del vehículo, es importante decirle a las personas que se encuentran conectados que si tienen alguna pregunta sobre la charla, nos la consignen en Facebook, los que están por el Facebook Live y los que están por la conferencia de Zoom, en el chat pueden consignar las preguntas, que al final vamos a tener una tanda para resolver algunas dudas que salgan. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Entonces estos artículos se los puedo compartir, es una revisión muy bien interesante y vale la pena revisarlos para saber cómo es que hemos hecho la construcción de lo que conocemos de cinemática del trauma y de predicción de lesiones, porque no nos podemos quedar tan tranquilos pensando que definitivamente cuando aprendimos qué pasa con un impacto frontal, posterior, lateral, rotacional, o va a ocurrir cuando se hace con un muñeco de pruebas que solamente tiene un tipo de fisonomía y que no es variable, valdría la pena tenerlo en consideración. Y no solamente eso, sino que también tendríamos que tener una cosa importante. La mayoría del conocimiento que tenemos de trauma, ¿por qué los alemanes lo hacen tan bien? ¿Por qué algunas comunidades europeas lo hacen también? Porque tienen una cosa muy interesante que se llaman registros de trauma. Y los registros de trauma yo tengo la posibilidad de consignar datos que son homogéneos y luego son estudiables en retrospectiva. O sea que yo tengo la posibilidad de coger datos parecidos, hacer comparación y poder hacer estadística, porque se describen muy bien. Nosotros no tenemos eso. Yo soy director médico de un cuerpo de bomberos voluntario y hemos tratado de hacer una cosa que se llama la caracterización epidemiológica, o sea, de qué se accidenta la gente, cómo se accidenta la gente y cómo se lesiona para que mis paramédicos o tecnólogos en atención prehospitalaria sean formados específicamente con esas habilidades. Eso lo que garantiza es que quizás la gente sea muy hábil en lo que más atiende. No quiere decir que se vaya a descuidar, obviamente, lo que menos, pero tenemos que ser muy hábiles en lo que más atendemos para poder generar un impacto importante en la mortalidad y eso se puede medir, es necesario medirlo y se convierte en una obligación. Entonces vale la pena también que piensen que se necesita hacer registros de trauma, saber de qué se o cómo se accidenta nuestra población, en qué tenemos que ser muy hábiles y empezar a trabajar para poder hacer esa disminución en la mortalidad, precisamente con lo que vemos ahorita en la distribución trimodal. Muy bien, entonces
vamos a hacer una secuencia de evaluación. Estoy asumiendo que hubo un accidente y que tengo que atender a una persona, que ustedes y la mayoría de los que están acá pueden hacer parte de un equipo prehospitalario, lo son, y les toca hacer eso con bastante frecuencia. Entonces, ¿cuál es la forma en la que lo hacemos? Bueno, la secuencia histórica nos permitía siempre pensar en el ABCD, hasta que ahora pusieron la X. Alejo, en la distribución trimodal nos mostrabas que el compromiso de la vía aérea era un aspecto fundamental. Pues en los años 79-83, en una serie no tan grande, solamente llevaba hasta un estado en Estados Unidos, nos hacía pensar eso hasta ahora. Y finalmente el Colegio Americano de Cirujanos, en su capítulo de trauma, cuando describió desde muchos años el curso de ATLS, en el ATLS que fue luego llevado y convertido en el PHTLS y los cursos que son sucedáneos, pues nos hacían pensar que la principal prioridad de la vía aérea, no estoy diciendo que no sea tan importante, de hecho lo es, sin embargo, nos hemos dado cuenta de cosas importantes. Este artículo es precioso, es un artículo publicado en el journal más importante de trauma y cuidado intensivo en el mundo, y habla de los mecanismos de coagulopatía. Lo único que yo quería mostrarles de allí es que a partir de una serie de pacientes se describe que la hemorragia genera el 40% de todas las muertes por todas las formas de trauma. O sea que la hemorragia definitivamente era una descuidada, o sea, era un factor tan descuidado que hasta ahora le estamos haciendo pues el cuidado que se requiere. Y las estrategias como las que ocurrieron a partir del consenso de Hartford y lo que estamos haciendo ahora, poniéndole en un lugar relevante el control del sangrado, es importante. Cuando hice una revisión sobre las causas de lesión mayor en las colisiones, nos dimos cuenta que quizás las hemorragias exsanguinantes no son causas necesariamente comunes de atención en los accidentes, sin embargo, en algunos puede ocurrir. Yo sé que los fragmentos cortantes, que algunos materiales podrían generar hemorragias mayores, o algunas fracturas abiertas podrían generar hemorragia activa, y algunas incluso no activa, pero importante, son una causa que debemos evaluar. Pero básicamente en la X lo que queremos es hacer un control expedito del sangrado masivo o de una hemorragia exsanguinante, no obviamente del choque, que eso lo veremos en un momento adicional. Así que vale la pena tener la consideración de si hay un control de sangrado, la persona que está al interior del vehículo teniendo las precauciones estándar adicionales, incluso ahora por efectos de la pandemia, pues debería tratar de hacerlo. Y si no puedo parar el sangrado, las acciones de rescate tendrían que estar encaminadas de manera conjunta para tratar de mejorar el tiempo de extracción para disminuir obviamente el efecto de esa pérdida de volumen. Hay que tenerlo en consideración. La vía aérea y el control de la columna cervical, quizás el aspecto más relevante en estos tiempos modernos. Y hay muchas razones importantes. La primera es porque hay una discusión hoy que se ha vuelto una discusión bizantina. La discusión bizantina es si deberíamos poner un oxígeno, y cada vez tenemos unas personas que están más en contra de la administración de oxígeno. Yo no estoy diciendo que uno le ponga oxígeno a todo el mundo, pero las personas que están cuestionando la administración de oxígeno cuando es necesaria, parece que se estuvieran convirtiendo como en la gente antivacunas. Es un asunto bien complicado porque yo he trabajado en cuidado intensivo por mucho tiempo. Yo he tenido que manejar pacientes hipóxicos y en falla ventilatoria por mucho tiempo, y yo nunca en mi vida he visto a nadie morir de hiperoxia. Pero sí he visto mucha gente morir de hipoxia, mucha gente. Entonces, cuando yo tengo que hacer el abordaje a un paciente, los episodios de desaturación pueden duplicar la mortalidad posterior al cuidado intensivo cuando los pacientes tienen una saturación inadvertida. Quizá eso justifique la administración de oxígeno inicial, pero ahora tenemos una complicación, y es que la administración de oxígeno suplementario en autocaudal, no necesariamente autoflujo, porque no vamos a necesariamente utilizar un Venturi, pero alto caudal, por ejemplo, cuando utilizamos una máscara de no reinhalación, va a generar una cantidad de aerosolización en un compartimento limitado que va a generar algunos problemas que ya vimos con Jorge. Cuando aumento la cantidad de litros por minuto, especialmente por encima de 3 litros por minuto, lo que va a hacer ese caudal en la vía respiratoria superior es sobre la mucosa generar una cosa que se llama ruptura de la tensión superficial de ese epitelio que está húmedo, y va a liberarse una gran cantidad de partículas virales o de viriones.
aumentando el riesgo para el personal que se encuentra al interior. Por eso las medidas como la puesta de una máscara quirúrgica pueden ser útiles, eso no es garantía que no les vaya a pasar nada. Y hay otro tema que discutimos, que hoy no tiene estudios, pero lo discutimos. Jorge y yo lo discutimos todo el tiempo. Jorge dice que si uno tuviera la disponibilidad, si tuviera la disponibilidad de una máscara N95 para un paciente, se podría poner. Y yo le digo, yo lo cuestiono mucho, porque si alguien tiene la más mínima afección ventilatoria, la máscara o la mascarilla N95 o similar va a hacer que haya un compromiso en el drive respiratorio, no es tan fácil, y el paciente se va a agitar, va a pelear y posiblemente pueda aumentar el riesgo. Eso es simplemente unas discusiones que no tienen fundamento científico porque ni él lo ha estudiado ni yo tampoco, y que se basa simplemente pues en opiniones, pero es algo que tenemos que tener en consideración. En el manejo de la vía aérea también en algún momento y tempranamente, además de la administración de oxígeno, esto es un problema mayor, y es que los pacientes al toser o al estornudar vamos a estar a menos de 1 metro en un compartimento. Si vamos a tener que ventilar, va a ser muy difícil porque vamos a estar en una posición que no es la posición habitual. Vamos a tener que tener, además del BBM, un filtro HME, y al interior de un vehículo es un reto. Y si le vamos a poner oxígeno suplementario, se considera un reto. Entonces tienen que pensar que quizás estos cambios que tenemos ahora van a tener que ser entrenados. Ustedes en sus cuarteles, en sus estaciones de bomberos y en sus lugares van a tener que entrenar cómo atender a los pacientes al interior de un vehículo, porque las condiciones están cambiando y se está haciendo más difícil ahora en términos de la pandemia. Ventilarlos no es tan fácil como antes. Bueno, nunca lo ha sido de hecho, de alguien que se encuentra dentro de un vehículo, pero será más difícil ahora por las cosas que están ocurriendo o que esperamos que ocurran. Entonces, solamente les dejo esta consideración. Posterior, una de las cosas que más nos ha generado discusión y por la que hemos discutido mucho y seguiremos discutiendo es lo que tiene que ver con la inmovilización, o lo que denominamos ahora restricción de la movilidad espinal. Estos son los tres fuentes de información más utilizadas en nuestra latitud. Los europeos obviamente tienen su propia evidencia porque la han construido, y los asiáticos también. Entonces, la primera de todas las que salió es este estudio que se llamaba el National Emergency Radiography Utilization Study, que se llama el Nexus. Entonces, aquí les dejo de manifiesto que el estudio Nexus fue diseñado para tomar decisiones en cuándo se pide una radiografía. Eso nunca fue diseñado para poner un collar cervical. Entonces, por favor, ténganlo en consideración, que lo que hicimos fue tomar ese estudio, que tiene una sensibilidad muy buena, porque es un estudio metodológicamente muy bueno para ser tan viejo. Es un estudio del 91. Y en ese estudio del 91, que era, ¿no?, cuando uno tenía un paciente y tenía algunas de las manifestaciones que denunciaba este estudio, pues uno le tomaba una serie de tramos. Una serie de tramos era una radiografía lateral, una radiografía P y una P con la boca abierta para ver el apófisis odontoides. Entonces, ahí tomamos la decisión si tenía alguna de ellas. Luego, en el año 2002, el Canada C-Spine Rule aparece con una sensibilidad parecida. De hecho, hay varios artículos citados en el New England Journal of Medicine que compara la sensibilidad y la especificidad de estas dos pruebas, que son radiográficas. Eso nunca fue, y no he encontrado ninguna que haya sido validada. Incluso el PHTLS en la 9ª edición sigue hablando del Nexus, porque definitivamente era lo único que teníamos, no porque fuera un problema, porque no había nada más, hasta que en el año 2018, en el journal más prestigioso de atención prehospitalaria, que es el Emergency Care Pre-Hospital, fue publicado el Spinal Motion Restriction and the Trauma Patient, que es una posición conjunta de la American College of Surgeons, del Colegio Americano de Cirujanos, perdón, de el colegio o de la Asociación Americana de Subespecialistas en Atención Prehospitalaria, que son emergenciólogos, y de NAEM. Allí se publican las consideraciones, pero es solamente una declaración de posición, no es un estudio, no es una validación ni de Nexus ni de la regla canadiense, y vale la pena. Les invito a que lo revisen, porque eso es de lo que estamos hablando. En PHTLS, en el Orange Book, es lo que hemos mencionado, y ya disminuimos un poco más hablar de los criterios de Nexus para hacer restricción de la movilidad o cualquier otra decisión que vamos a tomar al respecto. Y vale la pena también que los lineamientos y lo que estamos teniendo en cuenta con respecto a rescate vehicular esté en concordancia con esto, hasta que se publique algo que tenga obviamente un mayor impacto. Entonces, ténganlo en consideración.
En la parte de la ventilación, tenemos que encontrar alrededor o a la hora de evaluar nuestros pacientes con trauma al interior del vehículo las lesiones potencialmente letales. Es importante que hagamos una búsqueda activa, pero esa búsqueda de lesiones va a tener también un riesgo importante. Nos vamos a tener que aproximar al paciente porque nos toca para poder descartar si tiene un neumotórax, atención, un neumotórax abierto, si tiene un tórax inestable, etcétera, etcétera. Vamos a tener que auscultar, vamos a tener que observar, vamos a tener que percutir si es del caso y nos vamos a tener que aproximar mucho. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tomar las precauciones. Sigue siendo importante el politrauma. Les traigo este artículo donde se hace una revisión en un centro de trauma sobre el trauma cerrado de tórax y los pacientes politraumatizados y si eso continúa siendo un problema relevante. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. De todos los pacientes que ustedes van a atender como consecuencia de traumas cerrados, no solamente en condiciones de colisiones vehiculares, sino en cualquiera, pero como estos son en centros norteamericanos, quizás la causa más importante de trauma cerrado es el que se genera como consecuencia de accidentes de tránsito. Encontraremos que la lesión más común son las fracturas costales. Y en las fracturas costales, varias de ellas de 3 o más costillas bilaterales, e incluso miren que hay una muy poca incidencia de tórax inestable, incluso el neumotórax luego sigue como una de las lesiones importantes. Ahí incluye neumotórax simple e inadvertido y neumotórax atención, no hacen la discriminación. Luego sigue la contusión pulmonar, que es muy importante, casi el 50% de los pacientes. Cuando los pacientes tienen una contusión pulmonar mayor, recuerden que la ocupación alveolar de líquido va a producir un fenómeno que se llama mismatch en inglés, que es una alteración en la relación ventilación-perfusión, y esos pacientes obviamente pueden presentar una hipoxia en mayor o menor medida y un problema en el intercambio, modificando lo que se denomina el alvéolo, el gradiente alveolo-capilar, necesitan oxígeno suplementario y eso va a generar mejores posibilidades de supervivencia. Entonces recuerden el trauma de tórax que vale la pena tenerlo en consideración. Esto siempre es una cosa que he mencionado. Todo paciente que tiene fractura de clavícula por cinemática del trauma, tenemos la necesidad de considerar que tiene un trauma cerrado de tórax hasta que no se demuestre lo contrario, porque posiblemente pueden haber lesiones vasculares o podría haber incluso una lesión en la parte superior, en el ápice pulmonar, que pueda generar un neumotórax. Vale la pena esa consideración. Y ya menos comunes, la contusión cardíaca o lo que se denomina el commotion cordis, que puede generar arritmias y muerte, pero no es tan común. La ruptura diafragmática, la ruptura de los grandes vasos, la cizalladura aórtica, y las lesiones traqueobronquiales, a veces incluso algunas de ellas que generan esas lesiones de tan difícil manejo, neumotoras de muy difícil manejo. Entonces, ya sabemos que quizás de las lesiones potencialmente letales, la más importante sea, o la más común, no la más importante, no es la palabra correcta, la más común posiblemente pueda llegar a ser el neumotórax a tensión. Alejo, pero es que arriba dice que las fracturas costales, sí, pero son sencillas, no son fracturas costales que generen tórax inestable, que realmente no es un porcentaje mayor. Y ya luego sigue el hemotórax posiblemente masivo, y miren que los neumotórax abiertos no son mecanismos comunes, podría llegar a pasar, pero no es común porque el trauma penetrante no es la forma más común de trauma en este tipo de escenarios. Y el tamponamiento cardíaco es raro como consecuencia del trauma cerrado. Es más frecuente en el trauma penetrante. Cuando hablamos de la circulación, deberíamos evaluar acá no el sangrado, porque eso ya lo tuvimos que haber solucionado, sino que vamos a tener dos fases, una fase evaluativa y una fase resolutiva del choque. Tendremos que hacer una predicción importante y en este caso, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer durante el periodo de extracción del paciente y durante la atención es reconocer que tenemos algo bien importante. Hay algo que conocemos ahora como reanimación de control de daños y posiblemente es una de las estrategias más importantes. La reanimación de control de daños tiene algunos pilares importantes y definitivamente los tenemos que tener en consideración. La circulación y la evaluación de la circulación es fundamental porque lo que vemos ahora es que se relacionan de manera muy importante con la muerte. Entonces tenemos que tener varias cosas presentes. Ya se supone que de hecho paramos el sangrado. Si no tuviéramos sangrado externo, entonces tenemos que pensar en varias cosas que pueden generar sangrado. La primera, si los pacientes tienen alteración de los signos vitales, si tienen un índice de choque, ¿y qué es lo que se denomina índice de choque? Tomar la presión arterial sistólica y dividirla sobre la frecuencia cardíaca. Y todo el que tenga en esa relación un valor de menos de 0.7 posiblemente tenga disminución en la perfusión. Actualmente, por ejemplo,
tenemos que seguir entrenando a nuestro personal prehospitalario para el uso del ultrasonido, para poder establecer, por ejemplo, el perfil de la vaina cava y poder establecer que hay disminución en el calibre, que puede estar hablando de hipoperfusión. Eso no puede ser ciencia ficción, eso tiene que ser una realidad. Tenemos que hacer cosas como las que viene haciendo el STAT-Medevac, que es un sistema prehospitalario en Estados Unidos de traslado crítico, y es que puede establecer los valores de lactato percutáneo en los pacientes para saber si están hipoperfundidos. Pero Alejo, ¿cuál es nuestra realidad? Bueno, nuestra realidad es que no contamos con eso, pero sí podemos hacer parte de ese paradigma de control o de reanimación de control de daños. Cosas importantes. Primera, vamos a inmovilizar todas las fracturas de huesos largos, incluida la pelvis, si es que estuvieran comprometidos. Fractura de pelvis, deberíamos obviamente utilizar algún sistema para poder restringir esa movilidad del anillo pélvico. Las fracturas de huesos largos, especialmente de fémur, deberías inmovilizarlas y deberíamos empezar a considerar la utilización de algunas férulas de tracción que en prehospitalaria en Latinoamérica no es que lo hagamos bastante. Entonces, inmovilización de huesos largos. Cuando vamos a utilizar líquidos, deberíamos utilizar terapias restrictivas cuando esté indicado, o sea, utilizar reanimación de bajo volumen, que no va a aplicar para pacientes con lesiones del sistema nervioso, o sea, el que tenga trauma craneoencefálico o trauma raquimedular, y no la consideramos en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Ténganlo en consideración. La administración de ácido tranexámico, por lo menos del primer gramo de ácido tranexámico como agente antifibrinolítico, y obviamente una medida importante para disminuir la coagulopatía, es un aspecto fundamental que deberíamos considerar también en la atención de los pacientes, y el traslado expedito a un centro de trauma donde tengamos la posibilidad de manejar a nuestros pacientes. Son pilares fundamentales en la parte circulatoria y en la parte de la disminución de la mortalidad. Entendiendo entonces que nosotros también, además de la reanimación de control de daños, hacemos parte de esto que se llama la intervención de control de daños, no la reanimación, sino el control de daños, que tiene 4 fases. La fase 0 se lleva a cabo en la atención prehospitalaria del paciente. Ahí reconocemos las lesiones potencialmente letales, ahí empezamos a dar nuestro primer tratamiento y en ese momento tomamos la decisión de trasladar el paciente hacia el lugar más oportuno. Luego llega esto que en Estados Unidos se denomina la bahía de trauma, que es parte inicial, no parece un quirófano, pero no. Alejo, pues tiene cielítica, sí, porque es que en algunos casos en las salas de reanimación se hacen toracotomías de reanimación y se necesita una cielítica para poder hacer una compresión apropiada. Alejo, ya no se utiliza la toracotomía de reanimación. Yo sé que en muchos lugares pueden poner un dispositivo que se llama un REBOA, que es un dispositivo con un catéter que genera oclusión de la aorta descendente, pues que REBOA no hay en todo lado, y muchos de los cirujanos y emergenciólogos todavía están entrenados en hacer toracotomías. Entonces, en algunos lados se hace lo uno, se hace lo otro, pero definitivamente cuando se hacen cirugías pequeñas se necesita una cielítica y un equipo para hacer una esternotomía o una toracotomía, como unos pinoquietos, unas pinzas vasculares, para poder reanimar en algunos centros. Entonces, la fase 0 es la prehospitalaria, la fase 1 es en el departamento de emergencias o en la bahía de trauma. La fase 2 es en el quirófano, donde se hace el control expedito del sangrado y no hacemos tiempos prolongados de cirugía. Los pacientes solamente los llevamos, empaquetamos y se llevan a la unidad de cuidado intensivo, donde se controla las alteraciones hidroelectrolíticas, ácido básicas y demás, para que cuando esté en una mejor condición y esté más estable, sea llevado a segundos tiempos quirúrgicos, donde se convierta, o más bien donde se pueda con mejor detalle corregir lo que sea necesario corregir y que necesite más tiempo. Por ejemplo, algunas intervenciones ortopédicas en la fase de reanimación inicial o en la fase de control de daño inicial, por ejemplo, en las fracturas mayores de pelvis o de fémur, lo que se hace es poner fijaciones de trauma, rápidas, cortas, porque recuerden que un paciente que está bajo anestesia general es un paciente que suele estar hipotenso por el efecto de los gases anestésicos, que suele estar hipotenso por el efecto de la infusión del opioide como parte de la anestesia balanceada, y esos pacientes hipotensos y en una condición fría de un quirófano hacen parte de dos de las 3 características de la tríada de la muerte. Van a estar hipotensos, van a estar hipotérmicos y con toda seguridad por múltiples transfusiones van a estar coagulopáticos. Entonces no debemos seguir contribuyendo a que la tríada de la muerte se continúe para que los pacientes terminen por morir. Entonces por eso son tiempos cortos y traslado a la unidad de cuidado intensivo. Esa filosofía, nosotros somos responsables de la fase 0, somos absolutamente responsables, entonces les invito a que seamos muy pendientes porque de esta cadena nosotros somos responsables. O sea que el éxito en la bahía de trauma, el éxito en el quirófano y el éxito en la unidad de cuidado intensivo depende de lo que estamos haciendo. Entonces,
hasta acá creo que es lo más relevante. Yo sé que el daño neurológico es algo mencionable y tendríamos que quedarnos mucho rato. Si por mí fuera, yo me puedo quedar aquí hasta las 8 de la noche, pero yo sé que no puedo, que hasta acá puedo porque no justifica mucho más mirar el resto y especialmente porque me quería centrar en las cosas que pueden comprometer más la vida, la relación con pacientes posiblemente a los que esperamos que haya COVID y nuestro compromiso con tratar de disminuir la severidad y la gravedad de las lesiones y en ese compromiso de disminución de la mortalidad. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, esperando que haya sido de su agrado eh, y obviamente esperando que nos podamos encontrar pronto, muy pronto, en algún otro escenario. Muchísimas gracias. Alejo, muchas gracias por compartirnos esto, por este gran repaso que hicimos por el tema prehospitalario, por el tema de la intervención del paciente, el por qué y para qué cada cosa, muy importante. Muchas gracias, nos dejas varias luces ahí para poder ir seguir trabajando. El punto clave es extremar las medidas de cómo vamos, si la temperatura es adecuada, no es adecuada. Creo que el tema tiene que ir a enfocarnos al cuidado del proveedor, con qué equipo de protección se va a acercar a hacer el abordaje inicial de estos pacientes, si va a usar un respirador de alta eficiencia, una media máscara, una máscara completa, algún tipo de protección en la ropa. Eso va a ser muy importante porque, como dices tú, eso se va a volver endémico. Entonces, en el momento, como el caso que publicaban ayer de un país de América Latina, donde en un rescate vehicular iba una paciente diagnosticada de 10 días de evolución de COVID y expone a mucho personal de respuesta, policía, ambulancias, bomberos. Entonces, hay que ir con todas las medidas de seguridad de nuestro personal de primera respuesta para cuidarnos y enfocar. El tema del esquema de decisiones es usado por varios cuerpos de bomberos, por varios equipos de respuesta. Lo vamos a compartir en nuestras páginas para que tengan acceso. Han preguntado bastante de cómo llegan a este caso puntualmente. Otra gran cosa que dice Alejandro es el tema de investigación. Creo que en Colombia, puntualmente hablo por mi país, nos falta mucho en el tema de investigación, de escribir, de dejar de tropicalizar las cosas, como le decía Alejandro muy bien. Eso lo que hace es a veces exponernos más o complicar más a los pacientes, ¿verdad? Hay que empezar a escribir. Desde el gobierno también nacional hay iniciativas importantes para que nos enseñen a investigar, que creo que esa es la gran falencia y es importante porque nos cambia. Este COVID nos ha cambiado la manera de intervenir a los pacientes y va más enfocado al cuidado de nosotros como equipo. Entonces, bien importante tener mucha precaución en la aerolización. Ya decían que cuántos litros en adelante es mayor riesgo. Ahí el personal tiene que estar más protegido con el paciente, con la protección respiratoria adecuada. Nosotros, con experiencia en Voluntarios Bogotá, estamos haciendo con una mascarilla, una media máscara con filtros P100. Para los dos que más se acercan al paciente se usa la protección blanda para tener ese paciente un poco más aislado, con una muy buena encuesta cuando lo permite el abordaje del paciente, y el resto del equipo pues va a usar o va a apoyar a estas dos personas que más intervienen con un nivel de protección mejor, que no puede ser inferior a una N95 completamente sin válvulas, sin nada, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a seguir compartiendo protocolos. Hay un par de preguntas que quiero dejarles para que las vayamos resolviendo. Invitarlos a que se vinculen a la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular. Ya colocamos acá nuestras redes nuevamente, nuestro correo electrónico, nos escriben que tienen la intención de vincularse. Pronto vamos a hacer una reunión donde vamos a informar cómo se hace uno miembro de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular, qué podemos hacer. La idea aquí es que todos compartamos lo que conocemos, lo que sabemos, para crecer en torno al rescate en vehículos, para apoyar a los primeros intervenientes, que no solamente, aunque una ley lo dice que son los bomberos, acá en Colombia lo hace también la Defensa Civil, la Cruz Roja, el mismo personal paramédico, personal que tripula ambulancias, en ocasiones hace maniobras de rescate en vehículos, ¿verdad? Las fuerzas militares también tienen unos equipos importantes y bueno, realmente la familia del rescate en general es muy grande en Colombia y en toda América y en todo el mundo. Por acá tenemos saludos de mucha gente, ya mencioné la gran mayoría de países. Tenemos todo el país, hay gente del Amazonas, Casanare, Huila, Pasto, Pereira. Por ahí nos saludan los compañeros de Bomberos Oficiales Bogotá, Atlántico, Santander, Bogotá, Antioquia, varios municipios del Valle, Cali. Bueno, hay mucha gente conectada. Gracias por estar aquí interesados y por compartir. Entonces vamos a arrancar con un tema de preguntas. Creo que ya las tiene Jorge Nava, tiene algunas preguntas. Entonces
pues nada, tienes vía libre para que respondamos algunas de estas preguntas e ir cerrando este interesante foro. Y vamos a primero resolver las dos preguntas que teníamos como para arrancar la charla. La primera era cuál de los procedimientos que podemos hacer en una escena de rescate o trauma genera más riesgo de contagio con COVID-19. Para el personal de primera respuesta, las opciones eran el control de sangrado, la administración de oxígeno y manejo de la vía aérea, restricción del movimiento cervical y maniobras de extracción, o el acceso intraóseo y administración de medicamentos. Aunque los cuatro generan procesos de riesgo de contacto biológico con los pacientes, en este momento para esta pandemia lo que más problema nos puede generar es la administración de oxígeno y el manejo de la vía aérea. Sería como la respuesta indicada. Y la otra se la voy a hacer a Alejandro, que nos la responda. ¿A partir de cuántos litros por minuto en la administración de oxígeno se produce la aerosolización? Alejo, ¿estás por ahí? Aquí ando, Jorge, muchas gracias. Jorge, mira, lo que se sabe a partir de la aerosolización no se sabe específicamente a partir del SARS-CoV-2, sino que se sabe a partir de las primeras epidemias de SARS, de las que se dieron hace algunos años, donde se ha venido cambiando un poco la perspectiva. Se decía, o recuerden que hay una cosa muy importante más allá de la aerosolización, y tiene que ver con la aerosolización y obviamente la carga viral. Y yo genero mayor aerosolización con mucha carga viral, va a ser mucho más grave para la gente que esté alrededor y la posibilidad de contagio. Pero como valor de referencia para que queden sus cabezas más allá de cualquier cosa, es que la administración de oxígeno suplementario con cualquier dispositivo, más allá de los 3 litros por minuto, va a aumentar de manera significativa el riesgo, que va a ser mayor en la medida en la que se utilice mayor litraje. Perfecto. Por aquí nos hicieron una pregunta muy importante frente al apoyo de la Policía Nacional en los casos de accidente de tránsito. Yo lo voy a responder en la realidad que vivo. Yo soy de turno hoy, me dieron autorización para poder estar en la conferencia. Hemos tenido mucho apoyo en nuestra ciudad de la policía. El turno pasado llegué a un caso, un accidente de tránsito, una colisión de un vehículo con una moto. El vehículo termina colisionando una vivienda y habían unas 12 personas, 15 personas entre el vehículo y el paciente conductor de la motocicleta. Al llegar la policía le pedimos el apoyo, nos pidieron que a la gente que se retirara y la verdad nos ha ido muy bien con el apoyo de la policía. Pero recuerden que igual si es policía o es un ciudadano o de otro grupo de emergencias, todos en este momento somos posibles portadores de la enfermedad. Entonces hay que intentar también tener el aislamiento social sin importar de cuál fuese su entidad. Otra pregunta que nos hacen, y para que Alejo nos ayude con esta, en una de la presentación se les mostró un filtro HME, más conocido como filtro a nariz de camello. Nos cuentas un poco cómo funciona o de dónde salió, por favor. ¿Aló? ¿Alejo? Y aquí ando, Jorge, se me cayó un poquito como la transmisión. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa, que no te estaba escuchando con detalle? En parte de la transmisión les enseñamos un filtro HME o un filtro conocido en Colombia como filtro nariz de camello. Si nos hablas un poco sobre el filtro, cuáles son sus especificaciones y cómo lo podríamos utilizar. Perfecto. Mira, Jorge, los filtros HME son históricamente filtros que hemos utilizado en las unidades de cuidado intensivo. Especialmente se ponían en el brazo de exhalación de los ventiladores para evitar que con el circuito de la ventilación, al entrar al ventilador, se generara contaminación y riesgo de transmisión de enfermedades. También era un filtro para disminuir la humedad que podría eventualmente llegar. Nos hemos dado cuenta que es un filtro bastante eficiente, sobre todo porque hay diferentes filtros, y hay unos filtros que también tienen capacidad antimicrobiana. Entonces, cuando nosotros lo ponemos entre un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla, y lo ponemos entre entre el BBM y la mascarilla, se va a disminuir el riesgo por la válvula exhalatoria de llenar un compartimento o algún lugar de aerosoles con microorganismos. Tiene varias ventajas, pero la desventaja probablemente más importante es que una vez se llene de humedad, se sature, no vaya a ser muy útil, o sea que no se puede estar reutilizando, y podría ser muy complicado reutilizarlo, no solamente por su vida útil limitada, sino por el riesgo de que este dispositivo quede contaminado
con un paciente. Entonces, no es muy costoso, es un filtro asequible y posiblemente hoy nos haya hecho pensar de que ese filtro tiene que migrar de las unidades de cuidado intensivo y que tiene que convertirse en un objeto común en nuestras ambulancias, porque hemos atendido históricamente pacientes con falla ventilatoria. Es que no es apenas ahora que atendemos los pacientes con esta enfermedad. Atendemos todo el tiempo pacientes con falla ventilatoria asociada a otros tipos de influenza, de otro tipo de incluso neumonías graves, y en ese caso tendríamos que tener precauciones universales. O sea que hemos aprendido de esto mucho del manejo y el autocuidado y de la bioseguridad, que quizás antes nos lo pasamos muy por alto. Okay, hay otra pregunta que yo le voy a dar respuesta. Nos hablan sobre los N95 y si es aconsejable colocar 2 tapabocas quirúrgicos sobre las máscaras con reservorio o las máscaras simples para evitar la aerosolización. Que tú más dispositivos coloques sobre la máscara de oxígeno va a ser más difícil la exhalación de la máscara. Tampoco puedes bloquear por completo las válvulas de exhalación de cualquiera de las máscaras. Creo que uno puede ser una buena medida. No creo que el segundo vaya a generar una gran diferencia en la cantidad de partículas que vayas a poder atrapar. Y frente a los tapabocas N95 o tapabocas quirúrgicos que utilicemos para la atención de pacientes, eso no es la mayor nivel de respuesta. Digamos que los que somos bomberos sabemos que la mayor nivel de respuesta o protección respiratoria para nosotros sería un SCBA, y hay algunos protocolos de algunos países en la pandemia que lo han incorporado para hacer acceso a viviendas en las cuales tengamos pacientes COVID positivo, sería el mayor nivel de respuesta. Después de ese sería una máscara de cara completa, una máscara full face, con unos filtros para gases y vapores orgánicos, más un filtro P100 sobre ellos. El tercer mayor nivel de respuesta sería una máscara de media cara, también con filtros de vapores orgánicos y P100, y gafas o protección visual. Y después de esos niveles de protección avanzado, podríamos hablar de un tapabocas o de un filtro N95, sería como el escalamiento. Si no tenemos acceso a N95, sería un tapabocas quirúrgico, y el último nivel de respuesta o de protección para el personal de respuesta podría ser los tapabocas de tela o tapabocas que hacemos en nuestros hogares, para dejar como salvedad frente a ese tema que surgieron un par de preguntas del mismo. Y la última pregunta que tenemos acá para hacerle a Alejandro, que nos ayude con esta última. Me preguntan si es necesario con un paciente que tengamos dificultad respiratoria marcada, lo aconsejable es seguirlo manteniendo por debajo de 6 litros o 3 litros por minuto, o si podemos aumentar la cantidad de oxígeno que le suministramos al paciente. Vale, entonces la respuesta dependerá de muchas cosas. Hoy consideramos que es un riesgo importante. Una cosa es tener un paciente asintomático y un paciente que sea muy de malas, como lo que nos dijo ahorita el capitán Dusan, y que tuviera COVID y que lo estuvieran trasladando, porque eso no es un escenario improbable. Uno puede tener un accidente de tránsito de una ambulancia que vaya trasladando a un paciente con falla ventilatoria, o alguien que lo estén llevando en un vehículo con falla ventilatoria y un COVID. En este caso, posiblemente un paciente con COVID establecido y con falla ventilatoria no va a mejorar mucho la saturación, entonces debemos tratar de disminuir el riesgo de aerosolización para nosotros. Y en un paciente cualquiera, la idea hoy es tratar de vigilar de manera estrecha la saturación y poner el oxígeno a la menor cantidad de litros posible. Pero definitivamente, si me toca aumentar la fracción inspirada, tomar las medidas que Jorge les enseñó, la mascarillita, el plástico y lo que sea necesario. Recuerden que su seguridad es la prioridad absoluta en este caso. Ok, Edison, creo que esas son las fases de preguntas. Igual Vale. contarles a las personas que nos vienen siguiendo que vamos a mirar en redes sociales si quedó alguna por responder, y por ahí también la responderemos. Muchas gracias, Claro que Capi. sí. Vale, Nao, Jorge Nao, Alejandro Gómez, muchas gracias por sus ponencias, por lo que nos contaron, por recordar cosas, por aprender otras. Estos espacios académicos definitivamente son muy valiosos. Gracias, Dios los bendiga, como dice. Y bueno, aquí seguimos en varios ciclos que vienen. En 15 días tenemos otras ponencias con algunos expertos en la materia, de algunos equipos que se están usando. Vamos a hablar de pronto algo de estabilización, de herramientas manuales. Bueno, viene una serie de ciclos que la asociación está adelantando para fortalecer estos procesos de fortalecimiento en el tema de rescate vehicular. Muchas gracias a todos los que asistieron por Facebook. Gracias a los seguidores, gracias a quienes hicieron sus preguntas, nos están viendo, compartieron
los enlaces para que todo el mundo pudiera compartir este conocimiento. Gracias, por favor, síganse cuidando, acatemos las medidas de las autoridades competentes y bueno, aquí seguimos con ustedes. Ahí están los datos de contacto de la asociación para lo que podamos servirles, para lo que podamos ir creciendo, para recibir sus aportes, sus recomendaciones, y la idea es que sigamos construyendo. Cuídense mucho, gracias a todos, al equipo de trabajo de la asociación, a los asociados, a todos los invitados, amigos por todo el mundo, realmente gracias por acompañarnos y seguir acá. Pronto muchos de ustedes estarán en esta posición compartiéndonos sus experiencias en sus ciudades, en sus países y sus departamentos de rescate como tal. Un abrazo y cuídense mucho.